Podcast, entre pelos y plumas. Idea original de Cristian Flores y Camilo García. Bienvenidos a este episodio de Podcast, entre pelos y plumas. Yo soy Chris. Y yo, Kimo. Y hoy haremos un reconocimiento especial a todos los veterinarios como conmemoración o celebración por su día en Colombia, que fue el pasado 10 de mayo, y también tendremos anécdotas inspiradoras, mensajes de veterinarios y al final del capítulo, hoy la frase no la trae Chris, hoy la sorpresa la traigo yo. Y espero que se queden hasta el final para que no se pierdan esta bonita sorpresa. Alisten los snacks y pónganse cómodos para que juntos disfrutemos de esta celebración el día de hoy. ¡Empezamos! Podcast, entre pelos y plumas. Hola, mi nombre es Catalina Trujillo y lo mejor de ser veterinaria fue haber cumplido mi sueño de niña de trabajar con felinos. Recuerden que encuentran a Chris como @fauna_salud, y si están en Bogotá y quieren que Chris atienda a sus mascotas, pueden comunicarse con él al 301-604-4218. Bueno, en Colombia, el día 10 de mayo se celebra el Día del Veterinario. ¿Por qué se celebra el 10 de mayo o por qué fue elegida esta fecha? Resulta que fue escogida debido a que en el año 1921 se fundó oficialmente la Escuela de Medicina Veterinaria en Bogotá, la cual se creó mediante la Ley 44 de 1920, y esta pasó a ser la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, de la cual Chris fue o es graduado de dicho claustro. No, y que la historia es bastante chévere. Va un poquito más allá de eso. Si quieres, más adelante les cuento un poquito más de la historia de cómo llegó la veterinaria aquí a Colombia. Aprovechemos y nos vas contando. De una vez, no, pues mira, básicamente, pues inició porque aquí en Colombia empezaron a tener problemas con el ganado principalmente, era con vacas. Sí. Que en los mataderos municipales, principalmente en el matadero de Bogotá, se encontraron pues vacas que después de realizar el beneficio, es decir, del sacrificio, correcto, se veía que tenían como tumores en diferentes partes y no sabían qué era. Y nadie sabía qué era porque en Colombia no existían los veterinarios. Estamos hablando de 1880 por ahí. Ok. Entonces, el gobierno dijo, vamos a llamar a un señor muy ilustre que sepa de eso y que nos ayude. Entonces, llamaron a Louis Pasteur. Correcto. Louis Pasteur, un científico francés muy reconocido. Fue el que inventó el proceso mediante el cual se hace la pasteurización de la leche. Por eso su Tal nombre. cual, exactamente. Y Louis Pasteur, cuando recibió la llamada, dijo, no, qué pena, yo estoy como muy ocupado aquí, me queda difícil viajar hasta América. Estoy aparte me hirviendo una toca coger lechecita. barco como 3 meses. A ir. Se me riega donde le quite el ojo. Entonces dijo, pero no se preocupen, yo les voy a mandar a uno de mis discípulos que es de los mejores que tengo. Okay. Y mandó un señor que se llamaba Claude Berissel, también francés él. También francés, correcto. Él llegó a Colombia. Ajá. Y aquí en Colombia él empezó a ver, pues a revisar estos animalitos. Estábamos hablando de una época en la que Louis Pasteur no solo inventó la pasteurización, sino que adicionalmente él era muy reconocido por el estudio de bacterias. Correcto. Y se encontró que esta enfermedad en realidad era la tuberculosis bovina, que es producida por una bacteria. Okay. Y él pudo llegar a ayudar a solucionar el problema. Perfectísimo. Pero Claude Berissel se enamoró de Colombia. Okay. Le encantó Colombia y vio también un nicho en el que él decía, es que aquí nadie sabe de bacterias, de ciencia, de esto nadie lo sabe. Y entonces vamos a generar una escuela en la cual vamos a enseñar a la gente. Muy bien. ¿Listo? Y de esa manera, con apoyo del gobierno nacional y con la ley que contaste ahorita, crearon la primera escuela de medicina veterinaria en Colombia. Y esa primera escuela se fundó un 10 de mayo. Y por esa razón, el 10 de mayo es Día del Médico Veterinario en Colombia.
Perfecto. Más completa la historia no puede ser. Y pues, ¿qué más que recordar todo este proceso en el festejo, en la celebración del Día del Veterinario? Aprovecho para felicitarte y decirte lo orgulloso Gracias. que me siento de ser tu hermano y adicionalmente a eso de que cumplas a cabalidad y tan profesionalmente la profesión que haces. Y pues, Muchas gracias. ¿qué más que celebrar el 10 de mayo, el Día del Veterinario? Y también aprovechamos para darle el feliz cumpleaños a Cris, que nació un 10 de mayo, también tal vez marcado por el destino, que terminaría siendo un médico veterinario. Felicitaciones, manito. Un abrazo gigante y muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa, pues hoy como estamos de celebración y como tú elegiste ser veterinario, entonces quiero que primero me cuentes, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a ti a elegir esta profesión? Bueno, la típica de todo el mundo, que es que me gustan mucho los animales y siempre he querido estar con los animales, Sí, es una realidad. Siempre he tenido esta afición hacia los animalitos, pero más allá de la afición hacia los animalitos, también he tenido siempre me gustaron las ciencias de la salud correcto. y la biología. Ajá, Entonces, teniendo en cuenta eso, yo como que sumé y dije, no, pues tengo que ser veterinario, porque es de ciencias de la salud y de animales, tiene que ser veterinario. Sin embargo, digamos que esta afición inició aproximadamente cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad, correcto. que me empecé a emocionar viendo programas de televisión acerca de biología de animales. Recuerdo mucho que Yo- te gustaba ver al australiano, Steve Irwin, Sí, en los programas que daban de cómo él era el domador de cocodrilos, tal vez. sí, el programa de él ya se llamaba El Cazador de El Cocodrilos. cazador de cocodrilos. A él le debo mucho admiración, no tanto por la forma en la que hacía las cosas, porque ya uno estudiando se da cuenta que cometía muchas imprudencias, pero sí de la pasión y de la emoción para enseñar lo que es la conservación de los animales. Y eso generó un clic en mí, en decir, yo también quiero hacer algo así. De pronto no igual, pero algo parecido y Fue como- ayudar a la conservación. Como parte de la inspiración, de la motivación. Sí. Y ya pues, como te digo, desde pequeñito yo veía mucho, o sea, si bien siendo un niño uno ve caricaturas, también pasaba bastante de mi tiempo viendo documentales y cosas acerca de animales y su biología. Qué bien. Entonces fue la forma en la que yo dije, no, yo quiero ser veterinario. Listo, digamos que terminas tu colegio, lo que llamamos en Colombia bachillerato, y haces todo el proceso para entrar a estudiar veterinaria en la Universidad Nacional y pasas. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo fueron, digamos que esos primeros semestres, de pronto situaciones curiosas que te hayan ocurrido en el proceso de aprendizaje, profesores que recuerdes? Cuéntame Bueno, hay cosas de esas. varias historias. Inicialmente el poder ingresar a la Universidad Nacional también fue como sueño. Sí. Realmente fue algo que se dio también, todo el destino se puso porque pues, en esa época no estábamos en una situación económica excelente. Correcto. Y recuerdo mucho que mi mamá y mi papá me dijeron, pues si no es en la Universidad Nacional, que es un poco más económico, pues no hay forma de que podamos pagar esa carrera. Ujú. Y yo no me presenté a ninguna otra universidad sino a la Universidad Nacional porque yo decía, es mi única opción. La única Es mi opción única que tengo oportunidad. en ese momento, tal cual. Y tuve la fortuna de que, pues, bueno, la fortuna y el trabajo también, ¿no? Porque uno tampoco puede ser... Pues finalmente se de- pasa pues, mediante dejarlo. mediante un examen y tienes que prepararte Sí. para poder pasar ese examen y poder haber pasado en la universidad. Así es. Entonces, pues evidentemente ya en el momento en el que dan los resultados de este examen y veo que estuve entre los 5 primeros puestos y que estuve súper bien, yo estaba muy feliz porque yo decía, voy a cumplir mi sueño. Sí.
Ya una vez ingresé, ya una vez ingresé a la universidad ya empezaron a ver muchas cosas porque es un cambio muy fuerte, pues como tú dices, lo que es el bachillerato a la vida universitaria y sobre todo a estudiar una medicina, porque Además, finalmente nosotros somos médicos. correcto. Entonces es un cambio muy grande en cuanto a intensidad horaria de estudio, es una carrera que es muy desgastante mentalmente y también emocionalmente. Entonces es un tema y el primer choque que uno se da son con las primeras clases que es de anatomía, porque pues tu anatomía la aprendes con animales muertos. Ok. Entonces es un choque bastante fuerte tú, bueno, Empezar yo a vengo aquí manipular. a salvar animales y voy a manipular un muerto ahí y tengo que mirar ahí, pero uno tiene que también saber que ese animalito murió para que yo pudiera aprender y salvar a muchos más. Entonces Hace parte esa de la dualidad academia. hace parte de la academia y hace parte del aprender. Ok. Pero parte también de poder aligerar un poquito más, o sea, la anatomía, ten en cuenta que estamos hablando es aprender las partes de todos los órganos del cuerpo, todas las partes del cuerpo, todos estos nombres de 7 especies diferentes. Muy Entonces, bien. era mucho, mucho trabajo. Entonces, el profesor de anatomía, Sí. lo recuerdo muchísimo, porque el profesor de anatomía era un profesor que nos bajaba mucho ese estrés Sí. por la manera de hablar y de dar en su clase. Ok. Entonces, él no daba una clase magistral en la que él decía, bueno, empezamos aquí y vamos a cortar acá y eso, sino que él llegaba, nos colocaba cada uno pues con su pieza anatómica Sí. y empezaba y decía, bueno, saque el bisturí y empieza a echar cuchillo, hermano, para que empecemos a ver cosas, porque eso ahí por fuera no se ve nada. Y Ok. nosotros, pues asustados la primera vez que nos acercábamos a algo así, Ajá. y entonces era un tema pues que era gracioso y adicionalmente él trataba de darnos esta ayuda como diciendo chistes y cosas sobre el mismo pues sobre el mismo Procedimiento trabajo, que estaban haciendo. ¿sí? Sobre el Exacto, mismo correcto. procedimiento que estábamos haciendo, Ajá. ¿sí? Entonces él le gustaba mucho enseñarnos la anatomía, pero también hacer la parte de cómo sería esto en la carnicería, porque finalmente nosotros estábamos pues, Aprendiendo a trabajando desposar. sobre bovinos y todo, básicamente, sí. Básicamente sí. Entonces, claro, era muy gracioso cuando él decía, miren, aquí tenemos, entonces daba el término anatómico, Sí. acá tenemos esta porción del intestino, se llama yeyuno, y empezaba y cogía al compañerito, el compañero que tenía la cara de ser el más pupi, el de más plata y todo, y le decía, ¿usted ha comido chunchullo? No, se nota que usted no ha comido chunchullo, hermano, pero vea, ese es el chunchullo, cuando alguna vez vaya y Cuando lo coma vaya chunchullo. cuando lo va a probar, que sepa lo que está comiendo. Entonces sí, era un profesor bastante ocurrente, pero realmente tengo muchos, muchos recuerdos de muchos profesores. Sí. Ese profesor lo recuerdo con cariño porque nos daba como esa gracia, pero había muchos profesores que también, pues cada profesor tiene sus métodos y sus cosas. Había profesores que eran muy exigentes, Sí. pero que al final uno termina agradeciéndoles mucho porque yo aprendí demasiado de esa exigencia y de Gracias a la ese exigencia esfuerzo. de ellos, claro. Vale. Bueno, digamos que ya nos has contado historia, pues una historia jocosa de lo que era el profesor que te dictaba anatomía. Momentos difíciles que hayas pasado, seguramente fueron muchos. ¿En algún momento pensaste en decir, yo ya no quiero seguir con esto ya no es lo que yo pensaba, por algún tipo de dificultad o algo así? Ya como pensar en dejar la carrera nunca se me pasó por la cabeza, Ok. pero sí es cierto que yo, pues por cuestiones tanto personales como de la misma academia, yo me demoré bastante más en terminar la carrera que pues el pensum, que lo que el pensum da. Ok. Y eso era pues bastante frustrante para mí, ver que compañeros que ingresaron conmigo ya estaban graduándose, ya empezaban a trabajar, empezaban a hacer estudios de posgrados, y yo decía, pero yo no avanzo. Pero con el tiempo entendí
que todo hace parte también del proceso de aprendizaje de cada uno. Tal cual. Y que el haber estudiado más tiempo, pues no me hacía ni un mal profesional ni nada, sino que pues yo necesitaba de pronto un poco más de tiempo para poder afianzar esos conocimientos de una manera mucho más efectiva. Entonces esa parte era bastante dura, y pues realmente, como te digo, es una carrera bastante desgastante a nivel tanto mental como físico. Entonces ya cuando uno termina y está haciendo las materias finales, sí, uno tiene que hacer bastantes turnos en clínica para poder pues completar la parte práctica de las materias y esto, pero muchos de estos turnos pues se hacen en horario de entre semana. Entonces muchas veces yo tenía turno nocturno, tenía que estar despierto de 7 de la noche a 7 de la mañana, y al otro día a las 8:30 de la mañana tenía un parcial de otra materia. Okay. Entonces era bastante complicado el poder gestionar eso, y digamos que físicamente esa era de las partes más difíciles el poder uno estar concentrado y poder sobrellevar el tema. Y había ocasiones en las que yo salía del examen y yo tenía clases después, pero yo decía, no, yo no entro a esa clase porque no voy a poder. ¿Y qué pasa? Pues obviamente el otra vez entrar a, pues si uno perdió una clase, entrar a adelantar, básicamente. Adelantar apuntes, leer, volver a mirar los libros, la literatura ponerse al día, prepararse respecto a lo que vieron en esa clase. Sí. Bien, pero digamos que todos esos procesos hacen parte de muchas profesiones. Digamos que, como lo explicas, sobre todo la parte de la medicina, pues tiene esa particularidad. Y actualmente, digamos que las personas que son profesionales y que trabajan en clínicas y eso, pues hay personas que efectivamente les toca hacer turnos y muchas veces doblar el turno, y bueno, situaciones que tú conoces más que yo, y que efectivamente hacen que además del amor por la profesión, es mucho la vocación que hay que tener para aguantar muchas veces esos turnos tan extensos que tienen que soportar en algunos casos, y que muchas veces los dueños de los animalitos llegan y dicen, no, pero es que el doctor estaba como enojado, y pues puede ser que haya estado durante más de 30 horas despierto y sencillamente no era enojo, era cansancio. Sí, eso pasa seguido, y pues parte también de estos turnos en la universidad es prepararlo a uno para este tipo de cosas. Y todos los veterinarios hemos pasado por este tipo de trabajos en los que nos toca hacer este tipo de esfuerzos. Okay. Entonces sí es una parte importante del manejo, pero también, como te decía, es una carrera muy exigente en la parte mental también, porque no es solamente pasar horas despierto trabajando, sino que tienes que estar haciendo todo al máximo nivel, porque es que son vidas las que dependen de ti, de que tú no cometas errores. Tal cual. Entonces, no es solamente el cansancio físico, sino emocionalmente uno también tiene una responsabilidad y una presión bastante alta, que uno tiene que aprender a manejar y pues manejarla de la mejor manera. Eso es lo importante. Y digamos que gran parte del orgullo que siento hacia ti va encaminado a esa situación y a cómo manejas esas situaciones de estrés y esas situaciones de presión y de responsabilidad tan alta que tienes cuando estás salvando vidas animales, en este caso. Bueno, ya hemos hablado de las partes bonitas, de las partes de pronto no tan bonitas, dentro de la parte de la academia, del aprendizaje, de la experiencia. ¿Qué situación te ha marcado en el desarrollo de tu profesión? ¿Qué es ese algo que tú digas, no sé, cuando trabajaste en los zoológicos o cuando trabajaste en la parte clínica? ¿O qué fue ese caso o ese animalito que tú digas, no, mire, este es el que me ha marcado mi profesión o mi vida como médico veterinario desde que he estado ejerciendo? Bueno, yo tengo una anécdota bonita en los zoológicos, pues para entrar a hablar del tema de los zoológicos, es que siempre, como te conté, mi sueño ha sido trabajar en pro de la conservación de los animales. Correcto. Y esto pues mucho se trabaja principalmente con animales salvajes. Tal cual.
Yo, durante toda mi academia, yo me regalé, porque literalmente me regalé a mi trabajo, a la clínica de animales silvestres de la Universidad Nacional, que viene siendo Urba. Sí. Y a propósito, estoy muy contento porque hace poco ganaron el premio India Catalina. Tal cual, unas felicitaciones por el para trabajo. ellos y por el gran trabajo que hacen. Y ahí eso fue una escuela muy grande para mí, Sí. porque ahí hicimos recuperación, rehabilitación, liberación de muchos animalitos que necesitaban estos procesos y que aún todavía se hacen en la universidad. Bueno, Después de pasar esto, a mí se me dio la oportunidad de realizar mi pasantía, sí. yo sin haberme graduado aún, en el zoológico de Piscilago en Nilo, Cundinamarca. Correcto. Allí sucedió un... Para las personas que están en Colombia, pues es un lugar que es cercano a Bogotá, a no más de 2 horas tal vez, y es pues un lugar, un centro vacacional que tiene un zoológico al interior del centro vacacional. Y pues Cris, como cuenta, hizo sus prácticas profesionales en dicho lugar. Continúa. Bueno, resulta que durante las prácticas profesionales hubo un incidente con un monito, el cual pues por equivocación cogió un cable de luz y se electrocutó y cayó al suelo. Ok, Cuando fuimos a revisarlo con la veterinaria encargada en su momento, sí, yo lo revisé y la veterinaria pues después lo revisó después de mí, y cuando ella lo revisó, ella dio un ultimátum y dijo que ese animalito no tenía posibilidades de recuperación, que era muy difícil el manejo y que pues no, que lo mejor era realizar procedimientos de eutanasia para que el animalito no sufriera. ok. Pero que ella me dijo, si tú quieres, podemos hacer a manera de un ejercicio pues académico, que Sí. tú hagas el manejo de un caso de electrocución Sí, y vamos viendo cómo evoluciona y pues si podemos darle calidad de vida y esto mientras tanto, y ya después de terminar el proceso realizamos el procedimiento para que tú también puedas aprovechar el caso. ok. Y yo le dije, listo, Vamos para esa. vamos para esa. Y me puse a trabajarle bastante fuerte al caso, estudié muchísimo, hice muchos tratamientos pues nuevos que leía y encontraba. Sí, El animalito empezó a responder favorablemente, que era un animalito que no podía mover las patas, no se podía parar y empezó a recuperar el movimiento sí. poco a poco. Y luego con el tiempo, esta veterinaria que estaba, pues se le presentó alguna otra oportunidad laboral y renunció. Ajá. El tema era que durante un periodo de aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, yo no tenía un tutor. Ok, o sea, Yo quedaste fui la como persona encargado que tuve que veterinario hacerme encargado. cargo. Ujú. No tenía un tutor directo constantemente, Sí. porque sí era cierto que todo lo que yo hacía, pues digamos que las directivas del parque lo consultaban con otros médicos conocidos de ellos, pues para que estuvieran pendientes, Sí, pero pues digamos que la responsabilidad me la dejaron directamente a mí. muy bien. Y cuando este animalito empezó a recuperarse al punto que logramos no solamente recuperarlo, sino rehabilitarlo y volverlo a unir a su grupo Sí, y liberarlo, ok. fue cuando yo dije, todo lo que he estudiado, todo lo que he pasado, sí valió la pena valió la porque pena. yo sí puedo lograr hacer algo. Y sobre todo cuando yo empecé a quedarme encargado solo, yo decía, pero es que yo no me he graduado, yo estoy chiquito. Bueno, pero mira, es parte de la experiencia y es parte de el lograr obtener esa responsabilidad de asumir retos en donde digamos que tu soporte era el conocimiento adquirido durante la academia y ponerlo en práctica y darte cuenta que lo que habías aprendido, aunque te demoraste de más como nos contaste hace un rato, lo aprendiste muy bien y que lograste que en este caso, que fue un caso delicado de la electrocutada que se pegó el monito y que la doctora lo había, podríamos decir que desahuciado de algún modo, lograste pues no solo recuperarlo, sino evitar que fuese... Que se le hubiese puesto la eutanasia en este caso y que hubiera podido o que regresara con su grupo y pues salvarlo básicamente. Sí, no, y lo que te decía era que pues ese fue el momento en el que yo dije, no, yo sí sirvo para esto y yo sí puedo solo. No me habían entregado el diploma, pero yo decía, no, yo sí puedo solo. Muy bien. Sí, con lo que sé y con lo que estudié, sí puedo.
Qué bonita historia y qué bonita anécdota donde se da uno cuenta que muchas veces cuando uno cree que ya, ay, ya no va a dar más, pues hay una luz que le dice a uno, chino, usted sabe, siga para adelante, que va por donde es. Bueno, digamos que esta es parte como de ese homenaje que hemos querido dar pues a todos los veterinarios. También queremos hablar en Colombia por estos días, se está debatiendo todo lo correspondiente a la ley o la aprobación de la ley antitaurina en Colombia, en donde pues los congresistas o el Congreso específicamente tienen dentro de su agenda el sacar la ley en donde prohíbe la tauromaquia en Colombia. Pues como animalistas que somos, claramente estamos pues a favor de que sea aprobada esta ley. Quiero que nos des tu concepto como médico desde la parte científica y pues bueno, desde la parte personal, seguramente va muy de la mano ambas cosas. Sí, las dos cosas van de la mano, pero realmente desde la parte científica es evidente que pues estos animalitos sufren durante pues el proceso de la corrida, de la fiesta taurina, como le llaman. Que de fiesta no tiene nada, pero pues... Sí, realmente pues ese es el nombre que le dan. Sufren bastante, ¿sí? Sufren bastante porque pues digamos que una corrida de toros está dividida en diferentes secciones. Como escenas, digamos que llevándolo sí a una situación como teatral, entonces es como una puesta en escena que está dividida en varias partes. Exactamente, entonces en cada una de esas partes se va realizando este proceso de agotar el animal y lo hacen por medio de dolor, de pinchazos, se colocan pinchos en diferentes zonas, infringen heridas, entonces esto con el fin de que el animal pues, se enfurezca más y que adicionalmente pues esté más cansado para que cuando llegue el torero sea un poco más fácil para el torero poder realizar su faena. Uh-huh. Evidentemente pues los animalitos sufren muchísimo porque pues es dolor, están sangrando, están desubicados, hay sonido, están encerrados en un sitio donde no tienen escapatoria, es luchar o morir. Están luchando por su vida. Están luchando por su vida y eso es una situación demasiado estresante, ¿sí? Porque es muy diferente a la situación del humano que está ahí, el torero, que si bien está en una situación de riesgo porque los toros tienen mucha fuerza y pueden ser pues, peligrosos, él está consciente de lo que está haciendo. Además, y sabe que está haciendo y es un riesgo completamente controlado. Entonces evidentemente está en completa desventaja. Yo personalmente, aunque ahorita el debate está mucho en que la gente que vive de la tauromaquia ahora qué va a hacer, pues sencillamente hay que buscar otras opciones. Si bien si te gusta el ganado hay forma de realizar pues que trabajen con pues, ganadería sin necesidad que trabajen con ganadería, sí, que trabajen con ese tipo de cosas, pero pues no es necesario y lo otro es que no hay necesidad. Estamos en un punto en el que para poder realizar el consumo de carne, el consumo de estos animalitos, pues ya hay unos procesos establecidos en los que se realiza con bienestar animal. Y uno dirá, pues, ¿cómo va a haber bienestar si los matan? Pero se realiza un sacrificio de una manera rápida y pues sin todo este show y este dolor que tienen que pasar estos animales. Entonces, pues, ojalá la ley quede completamente aprobada, también para que estos espacios puedan darse también para la cultura. Yo soy una persona que me gusta mucho la música, el teatro, todas las puestas en escena, la parte cultural me gusta mucho y siento que pues si bien ya están estos edificios armados para poder tener pues público, se pueden utilizar para cosas un poquito más, que construyan más que sean más de pronto una corrida y no estos shows de sacrificio y que tal vez incitan un poco como a la violencia, por decirlo de algún modo, que básicamente es lo que son pues las corridas de toros para las personas que no estamos como muy de acuerdo en este tipo de
si se le puede llamar espectáculo, pues de este tipo de espectáculos. Sí, realmente las personas que gustan de esto hablan del arte y de la tradición, pero pues realmente pues hay otras formas de expresar arte. Pues finalmente esto para mí no es arte, sino que pues, el arte es expresar tus sentimientos y plasmarlo, sean buenos, sea malo, sea como sea, ya sea en una pintura, pues, en un teatro, pero en este tipo de cosas, pues eso no considero que sea, Pues que sea arte, es más está de por medio la vida de un ser vivo. de un ser Entonces, vivo. pues Sí, no eso es se puede realmente. llamar arte eso. No, para mí eso es más un espectáculo, pues es un espectáculo bochornoso Sí, es. y que habla muy mal de las personas ya en su parte moral, y esto ya es un pensamiento muy, es mi Personal, sí, opinión, tal cual. sí, muy personal, pero pues habla muy mal o sea, si yo disfruto ver que un ser indefenso está siendo maltratado hasta la muerte, pues tal vez que algo está mal en mí. Sí, hágase revisar. Bueno, digamos que con este concepto vamos ahora a ver un poco de los datos curiosos. Lo que más me gusta de la veterinaria es que pudimos cumplir nuestro sueño de cuando éramos niños, es que podemos aliviar dolores, malestares en seres tan nobles como los animales. Bueno, y nuestros datos curiosos hoy, para nuestros datos curiosos traemos una noticia que se ha hecho viral en redes sociales. Esto sucedió en un zoológico en China, en el cual los dueños del zoológico les pareció muy conveniente hacerle corte a unos perritos y hacerles tintura en su pelaje y hacerlos pasar como osos panda. Digamos que en redes pues hay opiniones divididas. Algunos dicen que se maltrataron a los animalitos, que están engañando a los visitantes del zoológico. Otros dicen que tan tiernos que se ven estos perritos disfrazados, digamos, o sí, pues customizados, caracterizados como osos panda. Para las personas que nos escuchan por Spotify, vayan a YouTube, vamos a poner el video para que puedan ver y tomar su propio concepto frente a esto. Pues básicamente los dueños del zoológico decían que no le hicieron ningún daño, que las tinturas utilizadas en los perritos pues eran hechas para animales, para mascotas, y que lo hicieron porque en ese momento no tenían pandas y que los pandas son una gran atracción en su zoológico. ¿Tú qué piensas de todo esto y qué nos cuentas de estos datos y de esta situación curiosa que se vivió en el zoológico allá en China? Pues es bastante curioso porque pues de hecho yo que he trabajado en zoológicos, pues no me cabe en la cabeza metamos un perro y pintémoslo para que la gente crea sí, pero pues es bastante curioso que haya pasado, y sobre todo bastante curioso que pensaran que no se fuera a dar cuenta. Yo creo que todo más bien una estrategia de marketing más que otra cosa. Puede ser. Sí, porque realmente que cómo se dieron cuenta, ¿no? Pues es muy evidente. El oso panda empezó a ladrar. Y, sí, es que es un oso bilingüe. Sí, seguramente era un oso bilingüe. Entonces sí, básicamente, pues ya habíamos hablado en nuestro capítulo en el que hablamos un poquito de grooming y esto, que a algunos animalitos se les hacía este tipo de tinturas y de trabajos. Sí. Y que existen tinturas que no tienen ningún inconveniente, entonces pues no necesariamente hay maltrato animal. Más allá es lo controversial, es que yo vuelvo y digo, seguramente es una estrategia de marketing para que en todo el mundo, en Colombia estamos hablando de un zoológico en China, tal cual. En China, yo pienso que es más por ese lado, bastante curioso, bastante pues, raro, pero pues pienso que va más por ese lado. Bueno, perfecto. Y también, digamos que nuestros seguidores, como es costumbre, nos han dejado preguntas en las cajas de preguntas que hemos dejado en nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer. Déjenos sus preguntas aquí en los comentarios, o si nos siguen en Instagram, en TikTok, en Facebook, en las cajas de preguntas de Instagram, cuando ponemos las historias, eso lo hacemos generalmente los martes o miércoles.
Ahí nos pueden dejar sus preguntas, como lo hizo Emily Gamba, que nos hizo una pregunta. Su usuario es @emi_ligamba y nos preguntó ¿por qué a las aves les sangran de repente las alas? Y responde, como de costumbre, nuestro ornitólogo de confianza. Gracias, Emily, por tu pregunta. Emily, muchas gracias por tu pregunta. Pues no es normal que las alas empiecen a sangrar de repente, empezando por ahí, ¿listo? Sí. O sea, si tu ave está sangrando, no es normal. No es una situación ¿listo? normal. Esto no es normal, no es una situación que sea normal. Sin embargo, suele suceder en algunas ocasiones muy puntuales, principalmente cuando las jaulas son demasiado pequeñas donde viven. A veces se lastiman con los mismos barrotes de la jaula Okay. y pueden hacer que se partan algunas plumas. Las plumas de las aves, las más largas, Sí. salen de una estructura que se llama el cañón, y el cañón tiene una estructura parecida a la uña. Entonces, si se parte este cañón de una parte muy profunda, puede llegar a haber sangrado. Okay. En caso de que haya sangrado, y esto ya es una recomendación para todas las especies, en caso de que tu mascota tenga una herida con sangrado, lo mejor que puedes hacer es realizar presión sobre la herida con algún algodón o alguna gasa limpia. Sí. Haciendo presión aproximadamente 1 o 2 minutos, esperando que pare el sangrado. ¿Se recomienda algún Eso es tipo como de la manera. antiséptico o alguna solución o algo? ¿O sencillamente con la presión de la gasa es suficiente? La presión es suficiente únicamente para el tema de parar el sangrado. De evitar el sangrado. Evidentemente, si tu mascota está sangrando, lo ideal es que lo lleves al veterinario para que revise si hay necesidad de hacer algún tratamiento o procedimiento adicional. Vale, perfecto. Emily, creo que tu pregunta ha sido resuelta. Muchas gracias de nuevo por seguirnos y por interactuar con nosotros. Recuerden que ustedes también lo pueden hacer dejando sus preguntas o si quieren que tratemos algún tema en los comentarios y en redes sociales, interactuando con cada una de nuestras historias y del material que compartimos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como @zoopodcastcall, tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook. Y no olviden compartir, suscribirse en YouTube, escucharnos en Spotify, seguirnos y compartir también en nuestras redes sociales. Y si les gusta nuestro contenido, también pueden apoyarnos en Baki.co. Pueden buscar ahí Zoopodcast o pueden buscar el link que vamos a dejar en la descripción el día de hoy. Juan David, médico veterinario. Lo que más me gusta de mi carrera y mi profesión es el aprecio que demuestran los pacientes después de tener un proceso de recuperación exitoso conmigo. Al principio de nuestro episodio dijimos que pues hoy estamos haciendo un festejo, una conmemoración, una celebración por el Día del Veterinario que se celebra todos los 10 de mayo en Colombia. Felicitaciones, Cris, y felicitaciones a todos tus colegas y a todas las personas que hacen de esta bonita profesión algo en lo que los que no somos veterinarios tengamos orgullo y creemos fielmente. Entonces, pues la frase no la traes tú hoy yo me voy a tomar un par de minutos para ofrecerles unas palabras, pues como reconocimiento al trabajo y a la grandiosa labor que hacen ustedes. Y dice algo así: aunque a veces el camino pueda ser difícil, recuerden siempre por qué comenzaron en este camino y todo lo que han logrado desde entonces. Increíbles veterinarios y veterinarias, en este día especial quiero recordarles lo increíblemente importantes que son en la vida de nuestros amigos peludos, emplumados, escamosos, lanudos, etc. Cada día, ustedes no solo curan cuerpos, sino que también curan corazones y fortalecen los lazos entre humanos y animales. Su dedicación, su pasión, ese amor con el que hacen su labor son verdaderamente inspiradoras. Cada vez que salvan una vida, cada vez que alivian un sufrimiento o simplemente brindan amor y cuidado a una mascota, están marcando una gran diferencia en este mundo. Así que hoy celebramos no solo su conocimiento científico y sus habilidades técnicas, sino que también su empatía, su compasión y el amor que irradian hacia nuestros amigos. Pero no solo son expertos en medicina veterinaria, también son amigos, son confidentes
y tienen esas palabras de consuelo para los dueños preocupados. Son capaces de transmitir calma y seguridad en momentos de incertidumbre. Y eso es un don invaluable. Feliz Día del Veterinario a todos y que este día esté lleno de sonrisas, reconocimiento y, por supuesto, muchos lametazos y ronroneos. Un feliz día. Muchas gracias. Yo sé que dijiste que no querías una frase, pero pienso que hoy es una ocasión chévere para decir esta frase que la dijo Luis Pasteur, Claro, y que también está chévere para que nos despidamos con la frase está que perfecto. Este Luis es tu podcast. Pasteur- Dale. Además, No, estás de Luis Pasteur celebración. decía, gracias. No, Luis Pasteur lo que decía era, la medicina cura al hombre, la medicina veterinaria cura la humanidad. Qué bonita frase. Como siempre, cierras y dejas en un nivel muy alto el cierre de nuestro programa y de este capítulo. A todos, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que somos @zoopodcastcall. Nos vemos el próximo. Chao, chao. Adiós. Zoopodcast, entre pelos y plumas.